Bueno, pues ya para finalizar, pues las conclusiones del equipo en general fueron pues que es un proceso importante a la hora de las aplicaciones, que en este caso pues son de limpiar las sustancias que salen a la atmósfera principalmente, y tiene gran relevancia en este campo. Entonces es importante, sobre todo ahorita en estos tiempos en los que vivimos, de que pues es demasiado, todo lo que hacemos es como muy contaminante y hay que empezar a reducirlo. Pues un método muy eficaz en este campo. Y pues en general esas son las conclusiones y sería todo. Muchas gracias a Víctor y a Héctor por la presentación. No sé si haya preguntas de parte de los compañeros y compañeras. Compañeras y compañeros. Yo tengo una. Entonces, en las torres de purificación es donde se pone, digamos, el líquido o lo que va a estar, la dispersión de líquido y va a estar subiendo el gas. ¿Para eso sirven las torres de absorción? Sí, así es, va a entrar por la parte de abajo lo que sea nuestro gas, que como vimos en el ejemplo fue tal cual aire a presión, pero puede ser cualquier tipo de gas, y ya en la parte de arriba va a estar cayendo nuestro fluido líquido, que como vimos en el ejemplo ahí del video fue agua, pero sí es Ah, prácticamente para ir separando las sustancias que tengamos. ok, ok. Y en las torres es donde están los platos, ¿no? Y ahí es donde está cayendo el líquido. Ujú, sí, pueden haber platos, los rellenos, que eran las formitas aquí presentadas, que era como el cilindrito de vidrio, que también habían otras formas, pero sí puede ser de platos, de burbujeo o las otras que te comentaba. Ah, ok, va. Gracias. Sí, nada. Gracias. ¿Quién más tiene preguntas? Sí, es más que nada nuestro fluido, la presión a la que vamos a tener gas para que pueda subir, pero tampoco que sobrepase para que nuestro líquido no caiga. Y pues es más que nada para procesos de que queramos separar elementos, pero la destilación no sea capaz de realizarla. Es como una alternativa a la destilación, pero como es más costosa, no se suele usar mucho, exceptuando como procesos muy concretos, como es el caso de contaminantes. Oye, y bueno, yo tengo una duda. Entonces, ¿este proceso se utiliza más que nada como para control ambiental o qué otra aplicación podría ser así como donde se utilice mucho? Son para control ambiental. Se pueden, los gases que, como vimos en los ejercicios, tienen altas concentraciones de dióxido de azufre o cosas contaminantes, pues se usa para quitarlos. En los líquidos también, pero en este caso sería distorsión. Si tenemos algún ácido que se quiera limpiar y no se quiera drenar a algún lugar, se tiene que quitar por medio de este método puede ser una opción. O sea, puede ser. Y, bueno, sí, también se le pueden añadir o enriquecer ciertas concentraciones a los líquidos o a los gases. O sea, en vez de quitarlos, también añadirlos. Pero estos ejemplos sí son muy raros. Mucho no encontramos. Bueno, hay de esos, fue lo que vimos ¿cómo se llama? Del video práctico, de que ahí era tal cual, tenemos una pecera y la queremos oxigenar, le metemos el aire y ya tenemos nuestra agua oxigenada para que nuestro pobre pececito no se muera. Esa es como una aplicación muy, muy a pequeña escala, pero como que ayuda a entender cómo es que funciona el proceso. Gracias. Sí, nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. Sí, adelante. Eh, Siempre tiene que ser entre, o sea, la absorción y desorción es entre líquido y gas o puede ser en dos gases. No, siempre tiene que ser líquido y gas para que Ok, funcione. gracias. Sí, nada. Ya. Ahora sí. Perdón, se fue un poco el internet y ya regreso.
Adelante, Itzel, no lo escuchamos. Bueno, no lo escuché, ¿qué fue lo que preguntó? Bueno, ya me contestaron, pero pregunté que si en el método de absorción y desorción podría usarse dos gases o tiene que ser entre un líquido y un gas. ¿Y qué le comentaron? Que nada más, que tiene que ser entre un líquido y un gas. Muy bien, ¿qué más? Bueno, yo tengo algunas. Bueno, aquí utiliza un gas y un líquido. ¿Y en qué momento ya dejó de utilizar el líquido para llevar a cabo el proceso de absorción o de limpieza, por ejemplo, de esta contaminante? Mostraban el de sulfuro de hidrógeno y el de dióxido de azufre en los ejercicios. No sé si buscaron información y en qué momento se tiene que sustituir ese líquido o cómo me doy cuenta que ya mi líquido no está absorbiendo, o si hay cierto tiempo de que tú utilices ese líquido, cuántas veces lo puedo utilizar y luego ya lo debo de desechar, o cómo funciona eso. Pues es que los ejercicios que encontré siempre tenían como ciertas características del líquido, porque si lo cambias, cambian los cálculos, entonces los líquidos normalmente sí tienen que ser el mismo siempre, Pero llega un porque, momento que ya se satura, ¿no? Si ya tiene ajá, una torre con muchísimo tiempo funcionando para limpiar el sulfuro de hidrógeno y ya está el líquido que lo absorbe, pero si ya lo utilizo por, no sé, de unos meses, me imagino que ya no va a servir, ¿cierto? Porque está contaminado. sí, bueno, ajá, sí, normalmente lo que vimos era que sí se tenía que usar la misma concentración de líquido, porque si no, no limpiaba ya adecuadamente. Sí, sí, como menciona. Finalmente está generando también una fuente secundaria de contaminación. Se dan cuenta porque está pasando por el líquido, pero se va a quedar, digamos, de alguna forma coloquial, atrapado en esa fase, pero llega un momento en que lo tienes que desechar, o lo tienes que volver a limpiar para volver a utilizar como absorbente. Entonces, si solamente se utilizan las sustancias químicas o los líquidos tienen cierto tiempo de uso. Se les tiene que estar checando el pH, se les tiene que estar checando constantemente cómo se está comportando, por ejemplo, si es ácido básico, para que siga funcionando, porque si ya cambian las condiciones, como puede ser el pH, entonces puede dejar hasta de absorber y entonces ya no limpia a ningún gas ni nada, ¿no? Ahí en el campus aeropuerto cuando se inauguró, abrieron la carrera de nano, llegó un equipo que utiliza este principio. Es un equipo, se llama fisisorción de nitrógeno. Hace la absorción y hace la desorción. Y aquí utiliza nitrógeno líquido y utiliza argón. Y ese equipo pues se utilizaba porque ya no, lamentablemente creo que había tenido fallas, ya tiene mucho tiempo que está fallando. Y lo utilizan ahí en el área de nano, lo utilizan para medir porosidades de los materiales y área superficial, diámetro de poro y volumen de poro. Y funciona bajo este principio. Tú colocas una muestra y primero le quita todo el agua, fijas la presión y más o menos corre 2 muestras en 24 horas. Es muy lento, pero te ayuda a calcular con cuánto nitrógeno entra y argón en una superficie porosa. Te ayuda con su matemática que tiene mucha matemática detrás de ahí con la programación y te ayuda a calcular estos parámetros y funciona por este mismo principio de absorción y desorción, pero ahí utiliza el nitrógeno. Eso se utiliza para la caracterización de materiales. Ya Ale les había preguntado dónde más lo pudiera utilizar, porque aquí me dice que nada más lo puedo utilizar para el ambiente. ¿Dónde más se les ocurre que lo pudiera utilizar? Bueno, en la industria ya está, pues ya desde hace años está muy penado que tú tires contaminantes en algunos lados, que tú tires a la atmósfera contaminantes o en un río contaminantes, más que estos contienen químicos, pero que pasen por una columna de absorción, desorción, pues es el adecuado, pero ¿dónde más lo pudiera utilizar? Aparte que en la contaminación o en la caracterización de materiales que ya les mencioné, ¿dónde más pudiera ser? ¿O solo es en ambiental?
Pues como tal se me ocurre todos los procesos de que involucran la destilación, pero por lo mismo de que las columnas es un proceso muy costoso de hacerlo, por eso deciden mejor realizar la destilación, porque el andar consiguiendo los empaques, el diseñar toda la columna es un proceso muy complejo y costoso. Así de que siento de que todo aquello proceso de que se puede estirar, creo de que también se puede aplicar con la absorción, pero no sería eficiente a nivel industrial hacer eso. Pues sí, es más caro porque el equipo para la absorción pues es mucho más sofisticado, ¿no? También la destilación hay veces que no funciona cuando ya las temperaturas de ebullición de los líquidos que está separando pues son muy similares, entonces ahí no puede hacer la diferencia para poder hacer el proceso. Y en cambio con la absorción pues ahí sí aplica, que aplica casi para cualquier sustancia, ¿no? Y allá no, allá tiene que haber los puntos de ebullición de las sustancias que está separando diferentes. Entonces sí es mucho más complicado, ¿no? El sistema, pero sí aplica para sustancias más complejas también. Muchas gracias. Ahora vamos con, con el público. Maestra, Sí. y bueno, por ejemplo, ahorita ya me quedó duda, esto de la absorción y desorción, ¿puede ser utilizado como en las plantas de tratamiento de aguas residuales? Sí, de hecho hay unas que utilizan absorción sobre carbono activado. Ok. Que es para que pase el agua y ahí se quede algunos sólidos que se absorben en el carbón. El carbón es un absorbente muy barato, porque el carbón es uno de los elementos más abundantes en la Tierra. Entonces esa es una etapa. También hay unos estudiantes de nano que luego buscan materiales absorbentes, síntesis de materiales absorbentes para quitar metales pesados del agua, por ejemplo, que pueden ocasionarte pues problemas de contaminación. Principalmente si tienen razón, va en el área de ambiental. Gracias, maestra. De nada, vamos a empezar con las preguntas. Entonces, ¿qué era absorción, Saúl? Sí, maestra. Bueno, la absorción es un proceso de transferencia de materia, principalmente donde está implicado pues un gas y un líquido. Un gas y un líquido, muy bien. ¿Cómo se llaman los equipos que se utilizan para el proceso de absorción, Jesús? Eran las torres de destilación, de absorción. Torres de absorción. De destilación es la de destilas, la otra. Sí, era torres de absorción. ¿Cuáles serían las variables del proceso, Josué? No, ya le pregunté a Josué. Sí. Ismael, ¿cuáles serían las variables del proceso? Pues en este caso sería temperatura, supongo que sería densidad. ¿Flujo? Bueno, creo que son todas las que se me ocurren. Bueno, sí, flujo caudal. La masa también, ¿no? La masa, flujo, la presión, temperatura, lo que ya mencionó. Gracias, Ismael. Entonces serían las mismas variables que en destilación, ¿no? Muy similares. Ok. Elías, y a usted de automatización, ingeniero en automatización, ¿dónde entraría su campo laboral en el caso de donde se generara algún proceso de absorción o de distorsión? ¿Cómo podría contribuir? ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo podría contribuir usted al proceso? En el proceso, pues, ¿cómo decirlo? Pues yo siento que más como en el área de mantenimiento, ¿no? No sé, también un poco de control, pero ya ve que tiene que ver como, ¿cómo se llama? Lo de los... Pues sí, bueno, entra pues sí, medimos el flujo, entonces pues la calibración del caudalímetro, de los demás sensores, de las variables que hay. Lo único que se me ocurre como tal de momento. El control del proceso. Muy bien, el control del proceso, la automatización del mismo pudiera entrar también. Sí.
aunque es menos común, también se pudiera encontrar en alguna industria. Muchas gracias al equipo y a ustedes. Entonces, vamos a continuar con el otro tema, pero antes le voy a preguntar, ¿quién es el que sigue o los que siguen de exponer? Somos nosotros. ¿Quién y quién? Jorge Eduardo. Jorge y Antonio Núñez. Antonio. ¿Ya lo enviaron al correo electrónico? No, apenas lo vamos a enviar hoy, maestra. Ok, entonces hoy temprano para ver las correcciones. ¿Cuál era el tema de ustedes? Cristalización. Cristalización. ¿Sí lo encontraron en el de operaciones unitarias? Sí, bueno, yo encontré un libro de operaciones unitarias en la ingeniería química y sí, ahí viene el proceso. No, ok, muy bien. Entonces nos volvemos a conectar en un rato a las 11 y continuamos con la clase. Que tengan un breve descanso, nos vemos más tarde. Gracias, maestra. De nada. Gracias, maestra.